Preguntó un poco. Bueno, ya estamos en la hora y yo inicié el video, así que vamos a partir y lo primero es darle las gracias a Cristóbal. Como decía yo, esta es la pelea de los Cristóbales, ya una coincidencia, pero importante diferencia también. Entonces, darte las gracias por haber venido, por haber paseado por el Arrayán, por tratar de ver lo que está pasando aquí también, en este sector que está un poquito escondido, pero es totalmente parte y yo creo que casi fundamental de Lo Barnechea. Así que muchas gracias por estar aquí. Y bueno, la primera pregunta que siempre hacemos es ¿cuál es la vocación en este caso de presentarse a candidato de alcalde, por ejemplo? Partiendo como por lo más importante que tendría que ver como ¿por qué lo haces? Claro, bueno, primero que todo, Adriana, muchas gracias por la invitación. La Rosa, la Maca, Rosa, hasta el momento la Pati Maca, también. Pati. Bueno, muchas gracias primero que todo por la invitación. Creemos que estos espacios de difusión de nuestras ideas son fundamentales dentro de una comunidad. Entonces, antes de partir hablando de cuáles son mis motivaciones, es dar cuenta que seguimos estando vivos, que seguimos teniendo ganas de ponernos en contacto unos con otros, independiente si tenemos una contingencia sanitaria que nos obliga a estar más encerrados. ¿Se escucha? ¿Ustedes me escuchan? Sí, no importa que llegue hasta allá el sonido. Después, pensando en las motivaciones que me llevan a encabezar este proyecto, primero que todo, hablar del proyecto. Aquí nosotros creemos en una forma sistémica de hacer las cosas. Entonces, yo soy candidato, pero esto responde a una serie de otros actores. Entonces, mi rol es el de candidato. Yo soy quien comunica las ideas en las cuales nosotros hemos venido trabajando ya hace varios años. En lo particular, ¿qué me motiva a ser candidato? Por ejemplo, en el año 2018, un politólogo alemán, Matthias Lemke, proponía lo siguiente, que la democracia está en crisis, no en Chile, no en América, no solo en Europa, sino en distintos lugares. Y eso generaba ciertos vacíos de poder donde estas organizaciones no tradicionales comenzaban a moverse, empezaban a ver esos lugares donde la política tradicional no llegaba. Entonces, quizás ni siquiera es una motivación, sino más bien un movimiento de la historia. Nosotros estamos siendo empujados por una contingencia que es más grande que nosotros mismos y aprovechamos esa oportunidad de decir, bueno, ¿por qué si tenemos las ideas, el tiempo, conocemos el territorio y tenemos las ganas, no buscar la representatividad de todos nuestros vecinos? Entonces desde ahí se mueve también esta candidatura, con las ganas de poder plasmar en un proyecto concreto las transformaciones en las cuales creo que este ciclo histórico que se está terminando empieza a buscar. Estamos buscando nuevas formas de organización social, nuevos modelos de desarrollo y nosotros queremos de algún modo u otro responder a esa tensión, entregar las herramientas suficientes de participación ciudadana para que sean los mismos vecinos quienes en este nuevo ciclo dibujen, en el caso de nosotros, la comuna que quieren. Y con respecto a eso, me imagino que si ya has trabajado en equipo y tienes personas que te han apoyado a repensar esto, ¿nos puedes contar algunas de las propuestas efectivas que ustedes han reflexionado o han pensado que deberían ser llevadas a cabo en el caso de que tú fueras el alcalde de la comuna? Por ejemplo, voy a escoger solo, que no puedo escoger solo tres, las diría todas, pero pero por ejemplo cuando nosotros hablamos de salud, pensamos en una salud participativa y comunitaria, donde los vecinos no están necesariamente vinculados al sistema de salud cuando tienen una enfermedad, sino que trabajamos siempre en la prevención. Y desde ahí, por ejemplo, una propuesta concreta es tener más SECOF dentro de la comuna, en lugares que están alejados geográficamente, como es el Arrayán, como es Farellones, e incluso ciertos sectores de la dehesa. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que es importante poner de manifiesto el rol de la salud pública en la prevención, y tampoco creemos justo para nuestros vecinos que viven en los lugares más apartados de la comuna tener que desplazarse al centro administrativo para recibir un derecho que es universal como la salud. Entonces, esa es una de las propuestas que nosotros tenemos en ese ámbito. Otro que mueve esta candidatura es el de la participación ciudadana. Hace 2 semanas atrás, en Lo Barnechea, en el pueblo de Lo Barnechea, la consulta que estaban haciendo tenía que ver con si acaso querían cambiar las luminarias y el mobiliario del paseo Lo Barnechea, de la calle Lo Barnechea. Nosotros creemos que la participación ciudadana es fundamental. Sin embargo, nosotros como ciudadanos también podemos decidir en otras cosas. Un proyecto
invita incluso a decidir parte del presupuesto de la comuna, en qué se gastan los recursos, porque nosotros somos administradores de la voluntad popular y no al revés. No es la gente la que tiene que estar sometida a esta política de hechos consumados, sino que por el contrario, invitar, generar estructuras y espacios de participación donde los vecinos no solo opinen, sino también decidan. Desde ahí, nosotros también proponemos consultar acerca de materias de interés comunal, regional y nacional. ¿Por qué? Porque otro ejercicio importante dentro de la política tiene que ver con nuestros representantes en el Senado y el Congreso. Entonces, ¿cómo desde la misma ciudadanía que los valida en los ejercicios eleccionarios surgen la verdadera voluntad del pueblo y no tener que responder a intereses que a veces son de carácter económico, otras veces de carácter familiar y otras de carácter político? Entonces el núcleo de participación ciudadana que nosotros proponemos es una de las cosas que por lo menos a mí me deja más satisfecho al momento de presentarme como candidato a alcalde. Y finalmente otro de los ejes que creemos que es bastante transformador y que va acorde con los tiempos es el eje feminista y de migraciones. Nosotros tenemos un problema acá en el cual se expresan ciertas tensiones que tienen que ver con una carencia de igualdad, por ejemplo, en el nivel de representatividad en ciertos espacios. Y desde ahí creemos que el feminismo nos acompaña bastante porque busca esa igualdad, una igualdad material y simbólica al mismo tiempo. Esos son 3 de los 9 ejes que componen nuestro programa. Podría estar hablando de los 9 hasta pasado mañana, pero así también vamos conversando de otras cosas. Obvio. ¿Dónde nos encontramos para que...? Estas propuestas están en nuestra página web, cristobalrodríguezalcalde2021.com. Ahí tenemos nuestro programa de gobierno comunal, donde están expresadas en síntesis cada uno de estos 9 ejes. Sí, ¿cómo piensa acercar la salud a todos? O sea, darle la salud a todo el mundo. ¿Cómo piensa dárselo, acercarlo? Ese acercamiento, perdón. Sí, para que no tenga la gente ir al centro, usted manda doctores. ¿Cuál sería como la parte más...? El presupuesto de salud comunal es de 14.400 millones de pesos. Entonces, con esa cantidad de recursos, nosotros podemos comprar el terreno para establecer un SECOF, construir el SECOF y generar un turno de médicos suficientes para trabajar en la prevención. Porque es importante entender que muchas veces nuestro sistema de salud se enfoca en la hospitalización y en la urgencia, y no en la prevención. Entonces, ¿qué lugares concretos? ¿Qué lugares concretos? Sí, exacto. Eso lo vinculamos directamente con el punto anterior de participación ciudadana. Yo le podría decir, ya, quiero ponerlo en las casas A. Sin embargo, si le pregunto a los vecinos, la respuesta va a ser mucho mejor que la que yo pueda proveer. Porque yo como administrador puedo creer que la idea mía es la mejor de todas. Sin embargo, esto tiene que estar vinculado con las personas. De otro modo, no hay una validación social del recurso que la municipalidad está destinando. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando se hacen plazas, la gente no las cuida, porque no le preguntan antes qué cosa quieren, y se encuentra con un mobiliario urbano diseñado desde afuera, no desde adentro. Entonces, ¿quién mejor que ustedes para decirme cuál es el mejor lugar donde podemos poner estos centros de salud preventivos? Cristóbal, hay una pregunta que los vecinos le han hecho y dice, ¿qué alternativas propone para que Lo Barnechea deje de ser la comuna con más desigualdad en Chile? Ya, esa es una pregunta interesantísima. A nosotros nos motiva, primero que todo creemos que la desigualdad no está solo expresada en términos económicos. Ese es un tipo de desigualdad. Cuando nosotros construimos nuestro programa, quisimos hablar de la pobreza multidimensional, en la cual lamentablemente actualmente el 17% de nuestros vecinos está. Y esa pobreza multidimensional se expresa en causas estructurantes de la vida de las personas. Por ejemplo, el acceso a educación genera pobreza, es decir, yo puedo tener un salario de 600.000 pesos mensuales, pero no tengo educación de calidad que recibir. Por lo tanto, probablemente las generaciones posteriores no obtengan mejores oportunidades que las que tuve yo. Entonces, para disminuir la desigualdad, tenemos que mejorar, por un lado, la educación. Por otro lado, tenemos que tener entornos más heterogéneos. Actualmente, nuestra comuna es una comuna que, nos guste o no,
tiene una tensión de clase. Tenemos una comuna que está diseñada para un tipo de vecinos y otro que es diseñado para otro tipo de vecinos. Entonces, en esos espacios tan homogéneos, es difícil que las trayectorias de vida cambien. No estoy diciendo con esto que queremos que la gente que es más acomodada sea menos acomodada, sino que cambiar eso, si no hay una intervención territorial efectiva, si no hay una integración social que regenere este tejido social, no va a ser posible superar ningún nivel de desigualdad y vamos a seguir teniendo este tipo de relaciones que son verticales. Entonces buscamos una horizontalidad en eso. Otra cosa que nos parece importantísima tiene que ver con el acceso el resguardo del patrimonio cultural y natural de la comuna. Todos tenemos el derecho a vivir en ambientes limpios. Entonces, ¿cómo combatimos la desigualdad? También acercando esos lugares, protegiéndolos y vinculando a la población con ese otro tipo de desarrollo que es más holístico. Las oportunidades están, sin embargo, para algunos son 1 o 2 en la vida y para otros son 10 o 20. Entonces nosotros queremos que esas 1 o 2 oportunidades se multipliquen y sean de igual o mejor calidad que esas otras 20. Y así es como empezamos a terminar con la desigualdad. Creemos también que no puede ser que nuestro municipio esté enfocado esencialmente en aspectos de seguridad, de control de la población. Y ahí, por ejemplo, nos encontramos con otro tipo de desigualdad que tiene que ver con la representatividad de los espacios de poder. Por ejemplo, nosotros nunca hemos tenido un concejal del pueblo de Lo Barnechea. Y la población que ahí habita es bastante grande como para haber podido tener un representante de su voluntad. No estamos hablando necesariamente de estos paradigmas tan antiguos de izquierdas, derechas, centros. Estamos hablando de espacios territoriales que no cuentan, a pesar de ser muchas personas, con la representatividad de un miembro de su comunidad. Y entonces ahí también se expresa la desigualdad. Nosotros lo entendemos así y son todas esas causas estructurantes de la vida de las personas las cuales tenemos que comenzar a modificar, cambiar. Sabemos que si nosotros resultamos electos el 11 de abril, el 12 de abril no se va a acabar la desigualdad, pero nosotros vamos a generar las estructuras de desarrollo para que todos nuestros vecinos puedan alcanzar el máximo potencial de sus vidas y no estén condenados por el lugar en el que nacieron, que es como nos hemos movido hasta ahora en el mundo, o por lo menos acá en Lo Barnechea. Ya que estabas hablando, ¿aló? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Ahora Que hablaste de educación, te quería preguntar tu opinión sobre la educación de la comuna, tanto en calidad y tipo de acceso, y qué te parece que una infraestructura como el actual Dideco, que está pensado en un lugar educacional, sea subutilizado como oficina y estacionamiento. ¿No podría pensarse en Lo Barnechea como la nueva comuna que entregue educación a todos los que no consiguen en otros sectores? Estamos completamente de acuerdo. O sea, desde ahí, para nosotros, primero que todo, tenemos que hacer un poco de memoria y recordar que también estamos viviendo un proceso de desmunicipalización que lleva por lo menos 30 años llevándose a cabo, donde la matrícula municipal ha disminuido en todos los colegios. Entonces, desde ahí, la primera tarea, bueno, usando palabras educativas, la primera tarea del municipio es recuperar y fortalecer la educación pública, pero no entendida en los actuales paradigmas que están asentados en el resultado, en la prueba de medición, no están puestos en el rol que cumple la escuela dentro de la comunidad. Ese es un foco de luz. Para nosotros la escuela es el nuevo ágora. El ágora de los griegos es la escuela. Es ahí donde nuestra comunidad se desarrolla por completo, donde nuestros niños reciben un currículum más o menos libre de 8 a 4 de la tarde, pero la escuela permanece abierta porque es el lugar donde nos encontramos como vecinos. Entonces, lo que se trabaja después de las 4 de la tarde también va en la línea de continuar educando a la población, porque el aprendizaje es una actitud, no es algo que se acaba. Entonces, por ejemplo, desde ahí para nosotros es importante tener una educación que se enfoque, no sé, en el desarrollo de nuevas tecnologías, energías limpias, suficiencia alimentaria, cuidado del medio ambiente, educación emocional. Entonces, ¿cómo nos paramos desde ahí frente a un sistema privado que, por ejemplo, cuenta con 18 colegios en la comuna, mientras los colegios públicos son solo 7? ¿Cómo nosotros podemos mejorar esa calidad? Bueno, primero que todo, y tal como lo decía antes con el tema de la salud, si nosotros logramos vincular a los papás, a los estudiantes, a los profesores, al municipio e incluso a entidades de salud municipales en este proceso educativo, lo que ahí tenemos es una fuente de energía inagotable. Estaríamos a la vanguardia
de lo que se hace actualmente en Chile en educación. Y de nuevo, si antes el presupuesto para salud son 14.400 millones de pesos, para educación son 12.000 millones de pesos. Entonces, recursos hay. Sin embargo, parecieran ser utilizados de una manera que solo responde a este paradigma que premia al que gana, y el que no gana perdió la oportunidad. Y eso está asentado, creo, en todos los ámbitos de la cultura, no solo en la educación. Desde ahí, ¿qué me parece, por ejemplo, que el edificio de Dideco sea utilizado, el edificio escolar del Colegio San José, actual Bicentenario, sea parte de la Dideco? Incluso iría un poco más atrás, y la actual comisaría de Lo Barnechea era un colegio. Entonces, cómo nosotros entendemos la educación o cómo ha sido entendida dentro de la comuna se muestra concretamente en esos símbolos. O sea, pareciera ser que la escuela es solamente el lugar donde están los niños mientras los papás trabajan, y mientras más largo sea el tiempo que pasan en la escuela, más pueden trabajar los papás, y no un espacio, o los papás y las mamás, por supuesto, y no un espacio de cohesión social y regeneración del tejido social, donde nuevamente encontremos realidades más heterogéneas. En nuestros colegios municipales, si uno pudiera hacer dibujar una línea de ingresos, estarían todos más o menos parecidos en cada uno de los colegios de Barnechea. Y eso habla de una población muy segregada. Y una población segregada es una población que no se reconoce hacia afuera y que piensa que la amenaza está afuera, porque siempre hay algo ahí que no conozco. Entonces, en espacios más heterogéneos, nosotros podemos tener compañeros de curso, en los cuales el papá es un profesional y el otro es un obrero calificado. Y tenemos una generación completa, si no estos 12 años de escolaridad, de estos mínimos 12 años de escolaridad, que conocen la realidad completa de una sociedad y no solo una parte. Entonces, desde ahí nosotros entendemos también nuestro paradigma educativo. Gracias. ¿Seguimos con preguntas, Pati? ¿Alguna? Voy entonces yo con la mía. Mira, a nosotros algo que sucede aquí en el Arrayán, pero mucho más conocemos esta realidad en el sector del Cerro 18. Queremos saber, cuando salgas elegido, ¿qué vas a hacer con las personas que están en situación de toma, lo que le llaman ahora el Cerro 18 Norte, porque el Cerro 18 lo otro no es toma? Que el problema que tienen es que en ese terreno es de alta peligrosidad, o sea, de verdad no pueden construir ahí. Estamos entendiendo que en este minuto, por un problema de necesidad, obviamente nadie puede sacarlo, la pandemia ha empobrecido obviamente a todos nuestros vecinos y han terminado en ese sector, pero de todo hay que darle una segunda vuelta, porque tampoco es posible ofrecerles a ellos de que se queden en ese lugar, porque es un lugar que no se puede construir, por lo que conocemos que ya pasó acá en el mismo Arrayán, que se nos vienen los cerros hacia abajo y el sector trae prohibida la construcción. Entonces, ¿cómo lo planteas? Porque es muy difícil decirle a alguien, obviamente, oye, ¿sabes qué? Tú no puedes estar aquí, ve cómo tú te lo arreglas. Entonces, ¿cómo tratamos de pensar, efectivamente, de darle una solución, haciendo también que se entienda que ese no era el lugar, pero eso no quiere decir que ellos no puedan pertenecer a la comuna de Lo Barnechea? Desde ahí también creo que la pregunta da en el clavo a un paradigma muy actual, que es el sálvate solo. Nosotros, primero que todo, entendemos la vivienda como un derecho. Entonces, ese derecho a uno le permite acceder a otros derechos. Por ejemplo, la gente en la toma no tiene agua, y el agua es un derecho, y tampoco tiene casa, y ese es otro derecho. Entonces, lo primero es tener una casa, un lugar donde vivir, donde protegerse, un lugar de seguridad que permite integrarse también en la sociedad. Porque, por ejemplo, si yo hubiese querido ser candidato y vivo en la toma, uno de los requerimientos es dirección, y ni siquiera tengo dirección. Entonces, eso es lo primero, reconocerlo como un derecho que lamentablemente, dada la circunstancia o el sistema actual, es visto como un commodity, como algo que se vende, que se transa, como un mercado. Nosotros primero que todo lo entendemos como un derecho. Segundo, creemos que el problema habitacional en Lo Barnechea es el más complejo de todos los problemas. Y complejo nosotros lo entendemos no solo como algo complicado, sino como algo que involucra una cantidad de variables que hace que comprenderlo de manera focalizada sea insuficiente y genere una mayor distorsión en la solución. Entonces, primero, porque tengo que ir para adelante y para atrás en esto, porque es bien complejo. Primero, es un derecho. Segundo, este es un problema complejo. Y nosotros entendemos la comuna como un sistema. Entonces, si hay una parte de este sistema que está desbalanceada, el sistema completo pierde equilibrio. Esto es como un bosque no solo necesita agua,
Un bosque necesita luz, necesita un suelo, otros árboles, animales. Entonces así entendemos la comuna. Nosotros en nuestro plan de vivienda tenemos 3 ejes importantes, porque somos todos vecinos de Barnechea. Entonces, por ejemplo, para las tomas, que son los más vulnerables, tenemos una solución. Para las personas que son allegados o arrendatarios, tenemos otra solución. Y para quienes quieren comprarse una casa, tenemos otra solución. Y las 3 están interconectadas y al mismo tiempo forman parte de este sistema que es nuestro plan de gobierno. Entonces voy a partir por la primera. Ya, es que Justamente, eso te iba a decir. Muy pocos candidatos han llegado ya con cosas tan prácticas. Entonces, si tú, por eso yo lo decía, cómo pensarlo o cómo también nosotros podríamos entrar a tu pensamiento para una nueva modalidad que hasta el momento no conocemos. Normalmente erradicar, se le habla de erradicar la toma. Entonces, ¿cómo sería otra forma de pensar el poder darle habitación a todas estas personas que ya son nuestros vecinos? De hecho, muchos ya trabajan para nuestro propio sector, para la misma municipalidad, entonces tampoco es que podamos sacarlos de aquí. Entonces, y voy a ir con lo más complicado, porque siempre uno va con lo fácil primero, para entrar en confianza. Vamos al tiro a lo complicado. ¿Cómo lo hacemos con la toma, por ejemplo? Primero debemos reconocer que son entornos muy vulnerables. ¿Qué puede hacer el municipio al respecto? Tenemos un presupuesto de 9.000 millones para poder comprar terrenos. Entonces, de nuevo, recursos hay. ¿Cuál es la complicación que enfrenta en ese caso el municipio? Es el lobby inmobiliario, el alto valor del suelo. Y eso creo que es algo que se tiene que resolver desde estos órganos estatales. Nosotros podemos comprar terrenos en lugares distintos de la comuna, y ahí volvemos atrás al tema de educación. Entonces nosotros tenemos barrios segregados. ¿De qué manera podemos acabar con esa segregación? Por ejemplo, un estudio de 2019 del director ejecutivo de Un Techo para Chile plantea que una de las maneras de solucionarlo, y con la cual nosotros estamos absolutamente de acuerdo, es tener barrios más homogéneos. Entonces, por ejemplo, estamos en el Arrayán, hay un problema de locomoción pública, porque para acá no viene ninguna micro, y ¿por qué no poder tener a ese grupo de trabajadores cerca del trabajo? Entonces ahí economizamos recursos, nuestros vecinos viven mejor y viven en otro ambiente, y se conocen 2 realidades que podrían ser de algún modo u otro distintas, porque ninguna realidad es igual a la otra. Entonces nosotros, ¿qué proponemos ahí? Y esto también viene incluso de la gobernación regional, que cada comuna ellos dicen que cada región tenga una inmobiliaria con recursos del gobierno central en el gobierno regional para poder entregar soluciones habitacionales a un precio justo. Eso es una cosa. Por otro lado, debemos reconocer que en los últimos 30 años, la comuna que menos viviendas sociales ha recepcionado y planes de construcción es Lo Barnechea, en todo Santiago. Entonces también ahí tenemos unas ganas, al parecer, que nuestros vecinos se terminen yendo de Lo Barnechea. Creo que ahí el lobby inmobiliario es importante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Intervenimos directamente ese espacio y compramos el terreno para construir la casa en distintos lugares de la comuna, porque ustedes pueden ver que pareciera ser que para un grupo de gente que recibe soluciones habitacionales, más bien, no quiero usar el término básico, pero básico, ellos solo viven en una parte de la comuna, no viven en otros lugares. ¿Cuál es el motivo? Todavía no lo hemos encontrado. Entonces, eso es lo primero. ¿Qué generaríamos? Generaríamos una baja en los precios de las propiedades, porque nosotros venderíamos al precio justo. Generaríamos una cantidad de empleos dentro de la comuna que permitirían también un flujo comercial importante de personas que vienen a trabajar a la comuna o que son de la comuna. ¿Qué otra cosa generamos ahí? Acercamos a los vecinos a los lugares en los cuales ellos trabajan. Entonces también ahí hay una ganancia del sistema. Ahora, con lo que es menos complicado dentro de todo, tiene que ver con quienes arriendan o son allegados, que también en la comuna de Lo Barnechea alcanzan el 40% de la población. Eso es un número enorme. Entonces, desde ahí, nosotros queremos que la municipalidad sea dueña de ciertos conjuntos habitacionales construidos por la municipalidad. Yo no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la Villa San Luis que está junto al Parque Arauco, que estaba junto al Parque Arauco. Ese tipo de solución, ¿qué es lo que hacen? Mantienen un precio de los arriendos bajo y los vecinos pueden vivir en lugares cuyos servicios urbanos son de altísima calidad. ¿Por qué no queremos traspasar la propiedad? Porque nosotros de esa manera resguardamos que todos puedan vivir en ese lugar. Y no solo unos pocos, que no se transforme en un mercado de la vivienda. Entonces ahí nosotros pretendemos concesionar arriendos a 10 o 15 años para que esas familias en ese tiempo junten lo suficiente para poder tener su casa propia.
Y finalmente, lo que tiene que ver con la construcción de casas, va, como todo esto es un sistema, va aparejado. Si nosotros tenemos arriendos más bajos, valores de venta más bajos, todo lo que está alrededor comienza o a estancarse o a bajar de precio. Actualmente, les comento que una pieza con baño privado en Lo Barnechea cuesta alrededor de 300.000 pesos. Eso es casi un sueldo mínimo para vivir en una casa donde ni siquiera estamos hablando de un patio, ni siquiera estamos hablando de espacios diferenciados para adultos y niños, sino que es living, ni siquiera es living comedor, es cama, mesa, baño y un sueldo mínimo. Entonces, y en un país donde más del 50% de los trabajadores ganan menos de 400.000 pesos, estamos hablando de una distopia que cuesta entender, pero nosotros desde el municipio tenemos ese plan. ¿Por qué creemos que esto es importante? Y de nuevo, vincularlo con la idea del sistema, porque en Barnechea, por lo menos en el pueblo de Lo Barnechea, estamos atravesando un proceso de gentrificación tremendo. La gente ha tenido que abandonar los lugares donde históricamente ha vivido porque ya no le alcanza para vivir. Eso nosotros lo hemos visto en las ciudades europeas, donde se quejan del Airbnb y del alto precio que han tenido que empezar a pagar porque sus espacios se han vuelto muy turísticos. Acá no, acá lo que hay es un avance de la iniciativa privada. ¿Y qué nos provoca esto finalmente? Una pérdida de la identidad cultural de los barnecheínos. Ser barnecheíno es una cosa bastante particular. Nosotros recordamos que, por ejemplo, para la Navidad, nuestro viejo pascuero andaba a caballo. Y esa es una cosa que, no sé, yo lo había visto solo en un reno. Aquí lo vi a caballo. ¿Cómo podemos perder eso? Porque eso también forma parte de nuestra identidad. Y nuestra identidad es algo inmaterial que hay que resguardar. Entonces, esta propuesta, a eso me refería con lo sistémico, porque en el fondo terminamos hablando de la identidad cuando partimos hablando de vivienda, porque todas las cosas están conectadas. No podemos entender ni siquiera nuestra propia existencia fuera de esta interdependencia con todo lo demás. Nosotros tenemos que poner en el centro a las personas y al medio ambiente, y desde ahí construir todas estas políticas públicas, no al revés, no desde el beneficio económico de corto plazo, no desde una ganada como un big short, como se dice en inglés, una ganancia corta. Nosotros tenemos que apostar a la sostenibilidad y a la sustentabilidad de una ciudad, porque una ciudad es una cosa hecha por personas también, y es una cosa viva, y tenemos que cuidarla. Voy a aprovechar de pegarle un remate a la pregunta, porque hay otra parte que nosotros siempre hemos tenido que discutir con nuestros territoriales de este sector, que es que efectivamente le damos una mejor calidad de vida a las personas que viven en Tomas. Son 10 o 20 familias que viven en un solo terreno, es lo que pasa acá en el Arrayán. O sea, en un terreno que son de 2.000 metros, caben 10 familias, y eso trae un montón de cosas asociadas, como por ejemplo sacar la basura de 10 familias, pero en un solo sector. Los autos quedan estacionados en la mitad de la calle, porque en el fondo son casas que no están pensadas de esa manera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta que siempre nos ha quedado es ¿cuál es la alternativa, por ejemplo, una vez que regularizamos a esas personas? Porque lo que nos sucede es que el terreno vuelve a quedar vacío, porque tiene un dueño, porque a lo mejor era un espacio por ejemplo, lo estoy tratando de llevar hacia más adelante. ¿Qué va a pasar de la cota 1000 para arriba? ¿En qué momento nosotros vamos a ver que se construyen casitas, gente que ya no tiene dónde lograrlo, de la cota 1000 para arriba, y sabemos que son sectores de protección ambiental, ¿ya? O lo mismo podría pasar, que hace mucho rato que veníamos diciendo, que pasa con ese lado del cerro, que no es tan raro de que hayan tomas, porque era un sector que también estaba abandonado. Entonces lo que también te quiero preguntar es, ¿qué hacemos una vez de que esos espacios, que no son espacios para vivir, quedan nuevamente de libre disposición, porque tienen un uso distinto a la habitacional, pero al dejarlos ahí volvemos a tener el mismo problema? O sea, vuelve a construir su lugar, porque yo entiendo que quien no tiene casa, lo primero que encuentre es lo que va a utilizar. Y, por ejemplo, a la Rosa le pasó que se le vinieron las casas para abajo por estar construidas en quebradas. No es que nosotros tengamos respuesta a todo, sino que hemos pensado en todas estas cosas. Entonces, por ejemplo, una de nuestras propuestas, que de nuevo aborda el sistema más que el foco del problema, tiene que ver con un plan agresivo de reforestación. Nosotros tenemos que repensar el suelo. Si tuvimos estos problemas ahora en verano, nada nos indica que no va a ser peor en el futuro. Y si vamos a las causas de esto, obviamente tienen que ver con el cambio climático, pero también con una permanente deforestación de espacios que son
de protección cultural. Entonces, por ejemplo, si logramos, en ese sentido, reubicar a personas que viven en una quebrada, ¿qué tenemos que hacer para evitar que se vuelvan a poner ahí? Nosotros primero tenemos que evitar que no venga un aluvión y se lleve vidas de personas y familias. Y la causa de esos aluviones no son solo las lluvias, sino que tienen que ver con el suelo y con los árboles que hay disponibles. Entonces, por ejemplo, esta idea no se nos ocurrió a nosotros. Esta idea viene principalmente de un proyecto en el parque Yellowstone en Estados Unidos, donde empezaron a insertar fauna nativa. Entonces, ¿qué hizo la fauna nativa? Empezó a hacer que el bosque volviera a crecer, y como creció el bosque, crecieron los ríos. Entonces, acá, claro, estamos enfrentando un proceso permanente de desertificación, pero si nosotros comenzamos a plantar más árboles donde antes vivía gente, primero, no hay espacio para poner una casa, pero segundo, salvaguardamos al resto del sistema. Nosotros no queremos tener estas desgracias verano a verano. Nosotros queremos prevenir estos problemas. Entonces, claro, se desocupa un terreno, y si el terreno no es apto para la construcción, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a la... Esto lo ve la ONEMI también. La ONEMI tiene zonas en las cuales ya está marcado por los últimos como 80 años de precipitaciones. Hay un reportaje en CIPER que puede comprobar lo que estoy diciendo. Tienen entonces los lugares donde no se puede habitar. Sin embargo, hay una despreocupación también, un dejo de las autoridades municipales, y de repente hacer vista gorda y decir, ya no importa, que se ponga otro, y de repente viene el desastre. Y el desastre no es que se pusieron nuestros vecinos, que como decías tú, están buscando una casa. El problema es que esa gente pierde todo lo que tiene. Y pierde todo lo que tiene porque el Estado, en este caso, no se hace cargo de un problema. ¿Y cuál es el resultante de eso? Desconfianza frente al sistema completo. Y ahí perdemos todos de nuevo. Perdemos todos porque eso genera mayor división entre las personas, pérdida de tejido social, sensación de inseguridad y abandono. Y creo que una de las emociones más terribles es sentirse abandonado. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Primero, vemos cómo evitar el problema. Si el problema implica un plan de reforestación con flora nativa, fantástico. O sea, de nuevo, ahí ganamos todos. No solo el que vive al lado de un lugar que ya no tiene estos vecinos que vivían muchas personas y hay que sacar la basura, sino que gana el sistema completo. Porque estamos, de nuevo, fomentando un proyecto que se sostiene en el tiempo. Según, por ejemplo, hay un activista ambiental que se llama, no me acuerdo su nombre, pero su apellido es Jensen. Entonces, él lo que dice es que cualquier espacio de personas que no sea sustentable está condenado a desaparecer. Y nosotros tenemos que prevenir eso. O sea, nosotros queremos seguir viviendo acá en la Tierra. No me imagino teniendo como esta vida estilo Mad Max, así encerrado, peleando por los recursos. Muy por el contrario. Estamos en un punto que es crítico. Pero nosotros por lo menos llevamos adelante este tipo de proyectos que dice, oye, pensemos de otra manera. Salgamos de esta lógica que es de resultados de corto plazo y pensemos a futuro. Siempre con los pies en el presente. Pero dibujar un mundo que sea mejor, no solo para los hijos de uno, sino que también para los hijos de otros. Y ahí de nuevo, reconectamos con esta emoción colectiva y generamos un tejido social que nos permite sostener la vida en ciertos lugares. Claro, ahí también tenemos un tema de que esa quebrada tiene un dueño. Y si es propiedad privada, no va a poder intervenir el municipio. Esperamos de ahí que la nueva Constitución pueda dibujar un país más solidario. No estoy diciendo con esto, expropiado, no, si no soy maduro. Pero creo que el principio de solidaridad debe imperar. Que no todo tiene que ver con el mundo material, sino que desde ahí tener ciertas, de nuevo, visiones de largo plazo. El dueño no quiere que le quiten eso que le costó con tanto trabajo conseguir. Pero también debemos entender que hay gente que quiere vivir ahí. ¿Cómo solucionamos eso? Creo que esa es la labor de la política finalmente. Y la política no solo la que podría hacer yo como candidato a alcalde, sino la política que hace cada uno de nosotros como ciudadano, como miembro de la comunidad y como activo participante de iniciativas sociales. La sociedad civil también viene a complementar la labor del Estado. Entonces, lamentablemente en nuestro país, todo es de alguien. O sea, uno va, por ejemplo, al mall, tiene que pagar para estacionarse. Uno va por la carretera, tiene que pagar un tag. Uno quiere ir a un mejor colegio y tiene que pagar por ese colegio. Uno quiere comprarse una casa. Todo se paga acá. Entonces también ahí tiene que ver con cómo hemos dibujado el Estado. Y este Estado, afortunadamente, estamos justo en un momento constituyente donde puede cambiar su forma.
Entonces nosotros ahí abrazamos con esperanza este nuevo proceso. Creemos que es una manera de disminuir la tensión en esos problemas. Que la propiedad privada no sea el primer mandamiento de la ley chilena, la propiedad privada. Creemos que hay otras cosas que son más importantes. Claro. Otra pregunta, Cristóbal. ¿Cuáles serían las prioridades que tú darías a los gastos municipales? Eso lo conversábamos el otro día y acordamos que si viene una crisis, en lo único que no vamos a dejar de invertir es en educación. Sin embargo, nuestra primera prioridad, porque es la atención más grande de nuestros vecinos, tiene que ver con la vivienda. Desde ahí organizamos todo el presupuesto municipal. Desde dar solución a este gran problema y del que en algunos espacios hemos notado que divide a los vecinos. Entonces, si nosotros solucionamos ese problema que divide a los vecinos, nuevamente reconstruimos el tejido social, llenamos de validez este ejercicio democrático y al mismo tiempo proveemos un derecho que va a dar seguridad a nuestros vecinos. Entonces, lo primero es vivienda, porque es el problema más urgente. Y después, educación. Esas son las dos cosas más importantes, porque tenemos que dibujar un nuevo mundo y no lo podemos dibujar sin la gente más joven. Creo que ahí, bueno, igual decía antes que la educación y el aprendizaje es una actitud de vida. Mencionarle, por ejemplo, que un país similar a Chile es Portugal en términos de Producto Interno Bruto. Y ahí lo que hicieron fue poner especial énfasis en la educación de los adultos mayores, porque se dieron cuenta que la mayoría de los niños pasaba tiempo con sus abuelos mientras sus papás trabajaban. Entonces, si nosotros invertíamos en los adultos mayores, nuestros niños que pasaban, en vez de estar frente a la tele, iban a estar junto a un adulto que podía ampliar su capital cultural. Y desde ahí, lo que estábamos hablando al principio de la conversación, mejorar la calidad de las oportunidades. Porque no es lo mismo un abuelo que le puede decir a un niño, no, mira, el renacimiento es esto. A un abuelo que le dice, no, tenéis que trabajar nomás. Son dos cosas distintas que generan dos curvas de desarrollo distintas en las personas. Y de nuevo, creemos que no hay ningún motivo de peso para que no pueda ser así para todos nuestros vecinos. Tú no sé si estás en conocimiento que las grandes empresas extractoras de los recursos naturales del sector no pagan sus impuestos en la comuna. Sabemos, y no le vamos a decir el nombre, pero todos sabemos cómo se llama, ¿cierto? No, pero espérame, porque en esa pregunta también algo súper importante, porque, sorry, Por favor. sí, Me quitaste la pregunta, Rosa, pero iba para allá. Porque nosotros hace rato que venimos conversando de esta gran empresa que sabemos, pero cuando estamos hablando de recursos naturales no se nos olvide que el agua es un recurso natural. ¿Ya? Y resulta que yo creo que más vale el agua que produce esta cordillera y esta bajada del Mapocho, estamos hablando de La Rayán y de Farillones, o sea, estamos hablando del agua de Lo Barnechea que entrega a otros sectores de la ciudad, ¿cachai? Va a valer más o ya vale mucho más que la extracción minera, que ni siquiera podríamos pensar la extracción minera como los royalties o eso, que es como lo que le alcanza a llegar al país completo, que sí lo sostiene efectivamente, pero en el fondo estamos hablando, claro, ¿no? ¿Y cuál es la reversión? En cambio, efectivamente nunca habíamos tocado el hecho de que aguas andinas, aguas cordillera y todas las aguas que extraen agua de este sector, que tienen derechos de agua, que tienen, que tampoco están tampoco hay una retribución por parte de esa empresa a nuestro sector. Y ya aquí, como usted va para alcalde, tengo que decirlo para la comuna completa. O sea, nosotros no lo vemos, que es por donde, si tú escuchas ahora pasa el agua, ¿no? Ya. Si no vemos la retribución en este lugar en exactitud, ya me imagino cómo no habrá ninguna reversión de este recurso que nosotros estamos entregando, yo creo que a nivel metropolitano. O sea, el Mapocho termina en Maipú. Y tú a la altura, mira, el otro día fui, Cerro Navia, está el río Mapocho sin agua. O sea, no corre ni una gota. O sea, antes de eso ya no existe. Tú te das cuenta todo el cauce natural que vivía por ahí. Hasta gaviotas se supone que andaban dando vuelta por ese sector y ahora no tenemos nada. Entonces,
más allá del tributo, porque la pregunta es, uno, ¿qué te parece que además ni siquiera tributen en este sector, pero que además nosotros, como Lo Barnechea, seamos un gran generador de recursos naturales para el país completo, y nada de eso vemos que se revierte? Y para qué decir, porque ahí la Maca te puede decir más, pero que también en el fondo nos producen una destrucción que no tiene vuelta. O sea, un glaciar no tiene vuelta. De nuevo, ahora sí. No es que tengamos respuesta a todo eso, pero todas esas cosas las hemos pensado. Entonces, lo primero tiene que ver con rediseñar la relación que tiene el municipio con Anglo American. Eso tiene que ser verificable. Para nosotros los intereses económicos lamentablemente han colonizado la política. Entonces, cuesta tomar ciertas decisiones cuando uno está amarrado por otros compromisos. Compromisos que no tienen que ver con la vida de los vecinos y vecinas. Creo que tienen que ver más con el bolsillo. No me acuerdo quién decía que cuando te pegan ahí es donde más te duele. Bueno, por algo no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Lo primero es, esto lo consultamos con ingenieros hidráulicos, que la municipalidad pueda comprar derechos de agua, es posible bajo este régimen de aguas. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Dos cosas. Lo primero, asegurar el suministro a todos nuestros vecinos. Lo segundo, tiene que ver con verificar la cantidad de agua disponible y la calidad del agua. Porque no podemos tener agua contaminada si es que la estamos usando para el consumo humano. De hecho, no podemos contaminar los ríos por una cuestión que es lógica. O sea, la vida no se sostiene. Que es lo que estábamos hablando recién. No se sostiene la vida. Entonces, si es que, de nuevo, aquí como el momento constituyente igual tiene que ver con este tema del agua. Si es que el momento constituyente permite que el agua sea un derecho, nuestra propuesta ya carece de validez y de lógica porque sería un derecho. Si no es un derecho, nosotros planteamos la posibilidad de que el municipio tenga derechos de agua. Ahora, ¿qué nos parece, por ejemplo, que se destruyan glaciares por una actividad extractivista? Es, de nuevo, es dispararse en los pies. Es pan para hoy, hambre para mañana. Porque cuando se acabe el cobre, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a quedar? Nos van a quedar las piscinas de relave, nos va a quedar un hoyo gigante ahí, un rajo enorme, y vamos a haber perdido fuentes de agua que van a sostener la vida en este lugar. Entonces, desde ahí, para nosotros no hay ningún cuestionamiento. Lo primero es salvaguardar el sistema. No podemos poner la economía por delante de las personas, porque no tiene ningún sentido. O sea, pensemos solo en lo que pasa en Lo Barnechea, y eso puede ser replicable en cualquier lugar o en cualquier pueblo de esta parte del mundo, donde se pone por delante el desarrollo económico y se deja de lado a las personas. Este verano nos tocó visitar Caimanes, por ejemplo, y ahí también, o sea, uno ve unos puentes enormes y mira dónde está el agua y ya no hay agua hace mucho tiempo. ¿Qué tiene que hacer la gente cuando se le va el agua? La gente tiene que irse de esos lugares, hacer pozos enormes, y eso destruye todo el ecosistema. Entonces, para nosotros no hay doble lectura. Nosotros estamos ahí primero por la sustentabilidad de la vida en la comuna y después el crecimiento económico. Y lamentamos, por ejemplo, los negocios que tuvo la administración anterior de Lo Barnechea con Anglo American. O sea, eso no puede pasar. Nosotros tenemos que trazar una línea súper clara. Afortunadamente, desde nuestra independencia, nosotros no respondemos a esos principios. Entonces, podemos libremente decir lo que expresamos, y espero que este video, si lo vemos en unos años más, el discurso siga siendo el mismo. Porque no tenemos esos compromisos y tampoco queremos tenerlos. O sea, ¿para qué? ¿A qué costo queremos tener eso? Estamos sacrificando la vida de nuestros vecinos y estamos sacrificando finalmente el planeta. O sea, yo, no sé, por las expectativas de vida me deben quedar unos 50 años más acá, pero esto lleva 4.000 años funcionando. ¿Cómo voy a ser tan egoísta de pensar que conmigo esto se acaba? Muy por el contrario. Tenemos que dejar este lugar mucho mejor de lo que lo recibimos. Entonces, desde ahí nosotros nos paramos frente a la gran minería que está justo en el patio de atrás de la comuna. O sea, no hay doble lectura para nosotros. Pero ¿qué te parece que no tribute acá? O sea, nosotros estamos generando para no perdiendo todo eso. Claro, no, es que yo creo que ustedes incluso lo podrían decir mejor que yo. Eso es inconcebible. O sea, nosotros estamos hipotecando nuestro futuro y no nos está llegando ningún beneficio de eso. También creo que si no, claro, por ejemplo, nosotros vamos ahí al Centro de las Tradiciones y vemos donación de Anglo American, pero eso ni siquiera es suficiente. Nosotros entendemos que la economía debe funcionar, pero no puede funcionar a cualquier costo. Entonces, que una empresa que obtiene su riqueza en un lugar tribute en otro, nos parece
tan lamentable como que existan paraísos fiscales. Entonces la plata se puede mover libremente, pero las personas no. Y eso perjudica solo al lugar donde se extrae el recurso. Porque si ellos pagan el tributo en sus oficinas centrales en Londres, los beneficiarios son los habitantes de Gran Bretaña, no nosotros. Y eso no puede seguir pasando. Lamentablemente esas cosas no solo dependen de nosotros como municipio, pero si nosotros, como decía anteriormente, en la parte de participación ciudadana levantamos esas inquietudes, podemos hacer o generar una energía suficiente para que el sistema completo empiece a mirar, chuta, ahí está pasando algo. ¿Qué podemos hacer? Porque nosotros entendemos el ejercicio ciudadano y democrático no como que alguien administre por mí, sino que yo le digo a esa persona qué hacer. Entonces nosotros desde ahí es denunciar, marcar ciertos límites y también promover que las otras organizaciones u otras instancias de decisión estén acorde con nuestros intereses. Y en ese caso nuestro interés es que si van a destruir el ecosistema, bueno, que ni siquiera yo me pondría en ese plan, que no pueden destruirlo, pero bajo las circunstancias actuales, que por lo menos una parte, si no la más importante, quede en el lugar en el que se está haciendo ese daño. Es que eso mismo, con respecto a lo que la Maca acaba de decir, o que por lo menos la mitigación tenga que ver con el mismo ecosistema que se está rompiendo. O sea, bueno, qué difícil tratar de recuperar un glaciar, no me imagino cómo se puede hacer eso. Pero de hecho apareció un reportaje en un medio británico que hablaba de Anglo 144, si es que no me equivoco el número, que están planteando aumentar el rasgo de la mina. Sí, Y van a hacer el túnel debajo del glaciar y todo eso. Entonces eso está, por ejemplo, salió el diciembre del año pasado en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Entonces, lo que plantea este informe inglés es que el tipo de explosivo que se usa levanta un polvo y ese polvo, al tener contacto con la nieve o con el glaciar, lo derrite más rápido. Entonces, y eso está documentado y sin embargo continúa adelante el proyecto. Está en la fase, creo, ahí me puedo equivocar, pero creo que está en la fase de estudio ambiental, porque una parte del proyecto no permite que los supervisores entren, sobre todo a la parte de la piscina de relave, porque les preguntan qué pasa si se filtra eso por la roca, y ellos dicen que la roca es demasiado dura para que se filtre y pase al río que pasa por Barnechea, porque también debemos reconocer que somos vecinos de la comuna de Colina, que es donde están todas las piscinas de relave de Anglo American. Entonces se llevan todo para allá. Bueno, y eso también decían que iban a usar un sistema, y yo estaba viendo esa sesión de la Cámara y no entendía cómo iban a usar dos veces el agua, porque ellos planteaban usarla una vez, usarla de nuevo. Entonces así no gastaban este recurso que a mí me llamó la atención, siendo vecino de los Barnechea. Decían que el río Mapocho tiene 354 litros por segundo de agua. Y yo de repente lo voy a ver y no sé cuál parte son esos 354 litros por segundo. No sé, uno por ejemplo va por la costanera de repente ahí en Vitacura, un poco más allá del Mampato, y uno puede cruzar el río caminando, o sea, un río de 350, claro. Entonces no sé dónde están esos 354, o sea, me imagino dónde están. Solo que también desde ahí el municipio tiene que tener un rol más activo. Promover juntas de vigilancia de agua. Es que ese era el punto que quería poner no, pero espérate, que ese era el punto que quería establecer por encima. Nosotros acá como vecinos lo que no es que lo hayamos descubierto, no hemos descubierto América ni mucho menos, pero nos damos cuenta que la legislación que nos ampara tiene que ver con la conservación del ecosistema. Entonces la pregunta más bien va desde ese lado, como se lo han planteado como campaña, como candidato, como dentro de tus propuestas, el hecho, porque efectivamente lo que decías tú, es imposible, la municipalidad no alcanza a tocar lo que se está discutiendo en un congreso, o sea, el proyecto de la Anglo American pero resulta que el glaciar pertenece a la comuna y por lo tanto son espacios de conservación medioambiental. Entonces, ¿dónde, si se te ocurre, o por lo menos nosotros como vecinos se lo hemos estado proponiendo al municipio desde hace un rato, que es que se arme este departamento, que es un departamento de conservación de medio ambiente, o sea, con abogados que vayan, porque no podemos hacer nada con la Anglo American porque la ley lo permite, o no sé qué, no, entonces vámonos por otro lado, que tendría que ser más bien el lado de que esta comuna es una comuna de conservación,
Y si en ese lugar a lo menos hay un zorrito que está corriendo, o a lo menos hay esta agua que la necesitamos para nuestros caballos, para nuestro árbol nativo, etcétera, etcétera, no debería poder seguir expandiéndose. De hecho, cada vez que me toca hablar con la Anglo, porque nos toca mucho que ellos vienen a decirnos a nosotros qué es lo que necesitamos para mitigar, yo siempre termino preguntando y le digo, ¿vale tanto la pena mantener una mina sobre la región metropolitana con el nivel de consecuencias que esto trae? La respuesta es un silencio, obviamente. Hay alguien que gana, hay alguien que gana mucha plata. Entonces creo que seguir haciendo la pelea directo contra ellos desde la perspectiva de que no más minera no es el sector, sino que es no más extracción en un lugar de conservación. No sé si ustedes lo habían visto desde esa perspectiva. Mira, lo que nosotros hicimos para resolver esa tensión lo tomamos de la legislación colombiana. Entonces en Colombia a ciertos ecosistemas se les da el reconocimiento bioético, se reconocen como personas, entidades vivas. Entonces si nosotros desde el municipio le podemos dar un reconocimiento bioético, en este caso a los glaciares, pero también pensamos en los humedales urbanos, que son otro ecosistema, podemos protegerlos tal como protegemos a las personas, recursos de amparo, recursos de protección, no sé si podamos hacer medidas de alejamiento, están juntos, pero podemos poner todas esas cosas a disposición del glaciar, porque lo entendemos como algo vivo. Y así también con los humedales urbanos. Tenemos la nefasta experiencia del humedal de los Trapenses, que se secó justo una semana antes que la ley entrara en vigencia, que no se podía secar, y justo después que se seca viene un proyecto inmobiliario. O sea, claro, uno dice una vez es suerte, dos veces dos veces es casualidad, tres veces es la forma. ¿Son las 8? Pero pregunte. No sé nada de usted, no sé si esto entra. Me gustaría saber algo de su currículum. Ya. ¿Dónde trabaja? ¿Qué estudios? ¿Qué trabajo? La Pati preguntó, dijo, no sé nada del candidato en su vida más bien personal. Si nos cuenta un poco sobre su currículum, sobre su historia, que también me parece muy importante. Gracias, Pati. Sí, de hecho. Bueno, primero me llamo Cristóbal Rodríguez, tengo 36 años, soy profesor, esa es mi profesión, si pudiera decirlo, pero creo que cualquiera puede ser maestro sin tener estas credenciales académicas. Soy vecino de la comuna, nací en el Hospital de El Salvador, pero como decimos acá, soy nacido y criado de Lo Barnechea siempre, y creo tener un interés por la política desde siempre. Sin embargo, nunca estuve satisfecho por este sistema de partidos políticos, que son finalmente como suertes de máquinas empresariales que igual de algún modo u otro le dan conducción a un proceso. Sin embargo, ese proceso ya no se conduce a través de los partidos. De hecho, estoy yo postulando a alcalde siendo una persona que no milita en ningún partido. Entonces, desde ahí me vinculo con la política. Tengo una hija también de 10 años que está de cumpleaños en 2 semanas más. Así que, actualmente estoy novio de Bárbara, que está ahí acompañándonos hoy día. Esos son... ¿Sabes qué? Hay un punto súper importante que creo que tocaste. Vamos a tener que ir cerrando con esto, pero cuéntanos un poco también cómo ha sido esto de ser un independiente, porque como bien dijiste tú, nosotros tenemos una máquina funcionando política en Lo Barnechea desde hace muchos años. No hemos tenido, está por primera vez, casi es una fortuna, tuvimos una alternancia porque el exalcalde se fue a trabajar a otra institución pública y por lo tanto apareció una nueva persona, pero también debemos entender que esta persona representa el mismo lado político. Entonces, ¿cómo se hace una pelea desde la independencia total? Porque yo sí lo estudié, Pati, y me di cuenta que no hay ningún respaldo de ningún partido político detrás tuyo. Entonces, chuta el medio esfuerzo. Sí, desde ahí no solo, porque podría de eso hablar mucho, comentarles un par de anécdotas que nos han pasado en esta independencia. Entonces, lo primero es que la administración actual no tiene ganas de conversar con nosotros. Nosotros un día incluso nos encontramos en una plaza, en un acto público, y nosotros invitándolo de cara a los vecinos a nuestro contendor a debatir, y muchas gracias, buenas noches. Entonces, por ejemplo, esta semana a nosotros nos llamaron de CNN para un debate. Sin embargo, mientras la otra parte no acceda a ir al debate, no puede haber debate. Entonces,
Sufrimos un cerco comunicacional sin duda, pero cuando nos invitan, la parte contraria no quiere ir. Nos llamaron de Tele 13 Radio también. Oye, vamos a estar el 6 de abril de 12 a 1 de la tarde en un programa y esa semana le toca a los Barnechea, pero no hemos podido conversar con el otro candidato. Y el otro candidato es una persona que pareciera tener mucha más experiencia que yo en el mundo de la política. O sea, si esa es la manera de hacer las cosas, yo no quiero saber cuándo uno tiene el poder total, cómo actúa. Porque eso también está en disputa. Está en disputa en esta comuna, una comuna que en algunos lugares es conocida especialmente por su desigualdad. Está en disputa un modelo de desarrollo en el cual se plantea que lo importante es la ganancia a corto plazo y la seguridad. Y nosotros queremos proponer otro tipo de mundo, un mundo sistémico, un mundo donde primero están las personas y el medio ambiente. Entonces, desde esa independencia, poder mostrar nuestro discurso ha sido no tan difícil, porque creo que nos hemos movido en este mundo tan turbulento, tenemos un equipo sólido. Entonces, no es una que yo sea independiente no quiere decir que trabaje yo solo en esto. O sea, aquí somos un equipo que cada día junta y agrupa a más personas y más, desde ahí no solo especialistas, sino que también tiene un fuerte arraigambre vecinal, porque creemos que muchas veces, por ejemplo, yo soy profesor. Entonces, ¿a quién le van a preguntar por la política pública de educación? Al profesor. Pero también tienen que preguntarle al niño. O sea, no necesariamente vinculamos a especialistas o a técnicos en todas las áreas en las cuales nosotros queremos desarrollar la comuna. Y eso creo que es lo más loable de este proceso, porque hemos encontrado personas que en lugares inesperados. O sea, nosotros, por ejemplo, nos encontramos con los vecinos de Las Varas, fin de semana, y nos decían que ellos no tienen agua. Entonces, desde ahí, ¿cómo solucionamos ese problema? Y viene una vecina y nos dice, no, mira, yo vivo en el camino a Farellones, entonces les puedo mostrar cómo funciona todo esto. Y desde ahí hemos construido esta independencia. También creemos que el ser independiente no tiene que ver con no tener principios políticos. Nosotros los podemos tener, pero no respondemos a un partido o a un grupo de poder. Queremos seguir respondiendo a los vecinos, que es lo más importante finalmente. Si esta cuestión no la hago yo como candidato a alcalde solo y nos paramos en una pirámide y miramos de arriba hacia abajo. Acá nosotros nos tenemos que reconocer y reconectar y volver a ser una comunidad que es bastante diversa, pero tomar esa diversidad como un valor agregado y no como un problema, como creo que ha sido visto hasta ahora. Ya, pues, ¿sí o no? Mucha Yo te voy a preguntar, ¿cuáles serían tus acciones para trabajar para el Arrayán? Como dije al principio, lo primero que tenemos que hacer es consultar a los vecinos dónde quieren tener su centro de salud. Otra cosa que tenemos que revisar tiene que ver con la locomoción o la conectividad del sector. Y otra cosa tiene que ver con la construcción en ciertos espacios que son de algún modo u otro susceptibles de algún desastre como el que tuvimos en el verano. Esas tres cosas son fundamentales, creemos nosotros, antes de preguntarle a los vecinos. Los vecinos nos tienen que decir cuáles son sus necesidades, porque yo le puedo decir eso y usted me puede decir, pero ¿sabes qué? Esto otro es más importante. Y eso es lo que nosotros finalmente tenemos que hacer. Cristóbal, despídete de todos. Bueno, decirle a todos los vecinos y vecinas, recordarles que este 10 y 11 de abril, primero que todo, fomentar la participación. A través de la participación se validan las estructuras ciudadanas, las representatividades, y no quiero prometer nada, porque creo que es algo apresurado e irresponsable. Sin embargo, en periodos de tal incertidumbre, tenemos dos opciones. Cuando actuamos en base al miedo, nos aferramos al pasado. Y cuando actuamos en base a la esperanza, pensamos en el futuro. Entonces la invitación de nosotros es a pensar en el futuro. Gracias, te pasaste. Muchas gracias.